Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un episodio más de Bautistas Históricos. Esta noche en nuestra aula virtual vamos a comenzar la lección número 9 de nuestra serie de estudios sobre el único Dios verdadero, de la autoría de nuestro hermano Paul Washer. Y vamos a comenzar esta lección no sin antes poder orar al Señor para que Dios tenga compasión de nuestras vidas. Padre, te agradezco enormemente tu bondad, compasión y misericordia sobre nuestras vidas, porque nos has traído hasta este momento y a través de estos medios de gracia poder compartir, Señor, tu palabra. Te ruego que tengas misericordia y que sea tu gracia maravillosa la que se manifieste con poder y gloria. Señor, deseamos, Señor, exaltar tu nombre, deseamos, Señor, mostrar tu carácter, deseamos con todo nuestro corazón que mucha gente entienda quién eres tú y de la manera que tú tratas con nosotros, las criaturas, Señor, y que nuestra relación contigo debe ser siempre en un marco de comunión. Señor, líbranos entonces del pecado, líbranos del mal. Ten misericordia de nosotros porque somos criaturas débiles y completamente dependientes de ti y de tu gran soberanía. Te ruego en esta noche, Señor, por nuestro hermano John, para que tú lo bendigas donde quiera que él esté en esta noche. Sé que está apoyándonos con sus oraciones. Obra tu misericordia sobre su vida. Sabemos y entendemos que nada de lo que le pueda a él suceder está fuera del alcance de tu completo control. Ten misericordia, Padre Santo, y bendice a nuestro hermano John, bendice a su esposa Pamela, bendice a su entorno inmediato, Señor, y te ruego una bendición especial sobre Nadia, que siempre ha sido un apoyo sin condición para la hermana Pamela y para John. Te ruego que tengas misericordia de ella y pueda restablecer su salud debido a los golpes que ella recibió. Ten misericordia y obra tu gracia sobre ella conforme a tu voluntad. Le damos muchas gracias, Señor, por todo y por cuanto tú eres Dios único, fiel y verdadero. Bendícenos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestra lección. Dios es fiel y para ello vamos a compartir nuestro escritorio con la palabra de Dios, porque en este programa siempre la palabra de Dios es el centro de lo que siempre queremos exponer. Nosotros, como dice aquel salmo, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Y por ello la palabra de Dios es la que toma completa protagonismo en nuestro estudio bíblico. Dios es fiel. ¿Cuántas veces ha escuchado esa frase? ¿Cuántas veces usted ha tenido expectativas sobre ello? ¿De qué manera el Señor es fiel? Y eso es lo que vamos a tratar de entender a través de las Escrituras y vamos a tratar de explicar la fidelidad de Dios y cómo esto afecta a nuestras vidas. Entendemos su misericordia, sabemos que nuestro Dios es Dios misericordioso y fiel, y vamos a tratar de entender entonces qué es lo que nos dice las Escrituras al respecto. La palabra fiel proviene de la palabra hebrea amán en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la palabra griega pistos. Las dos palabras comunican la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su indefenso niño. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva. Es importante entender que Dios es fiel no porque Él cumple el deseo de nosotros, los seres humanos, sino porque Él cumple todo lo que Él ha prometido. Dios Todopoderoso, como lo que nosotros conocemos a través de las Escrituras, no es un Dios que esté bajo la merced
de nosotros los seres humanos, sino que más bien es un Dios que cuida su gloria, no la comparte con nadie, y con respecto a nosotros los hombres, Dios va a ser fiel porque Él cumple todo lo que Él ha prometido. Es increíble pensar de que mucha gente hace promesas y vemos promesas de todo tipo. Muchas veces promesas sobre cuando estamos de novios, que a veces cumplimos y otras veces no. Promesas que hacemos muchas veces a nuestros padres, que tampoco muchas veces cumplimos. Ni hablar de los candidatos a la presidencia y otros puestos públicos que prometen y jamás cumplen. Entonces, vamos a aprender qué significa que Dios sea fiel a través de las Escrituras. En las Escrituras siempre un nombre es el medio a través del cual el carácter de la persona se revela. Y vamos a ver en algunos versículos qué nombre se le da a Dios, en este caso, en algunos versículos de la Biblia. Lo primero que vamos a ver, cómo Dios se autorrevela a través de las Escrituras, a través de estos versículos. En el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. O sea, valga la redundancia, pero aquí está afirmando una verdad que es absoluta. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es importante entonces entender inmediatamente en este versículo que Dios va a ser fiel y va a guardar su misericordia, no con todo el mundo. Dios va a ser fiel y va a guardar su misericordia a los que le aman, y los que le aman también es sinónimo, porque a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, para Dios desde el Antiguo Testamento, el amar y guardar sus mandamientos está íntimamente relacionado. Tiene todo que ver el amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y promete guardar el pacto y la misericordia con respecto a esas personas hasta 1000 generaciones. Obviamente, esas generaciones 1000 deberán entonces tener la misma comunión con Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Dios no se compromete a amar y a guardar su misericordia y su pacto con gente que no le ama, que tampoco guarda sus mandamientos. Entonces, si hoy día nosotros somos hijos de Dios y mañana nuestros hijos no lo son, ¿está Dios entonces con esto comprometido a tener que ser fiel a aquellos que le son infieles? De ninguna manera. Lo que está diciendo aquí en un lenguaje figurado, que mientras haya generaciones de seres humanos que le amen y guarden sus mandamientos, Él estará allí con su fidelidad, siempre presente. Nunca la va a negar. Cuando habla de 1000 generaciones es que es por siempre, obviamente, por siempre. Entonces, en ese versículo nos dice claramente cómo Dios es fiel y por qué es fiel. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jehová, tu Dios, es Dios, como que está haciendo un pleonasmo, pero está afirmando una situación. No hay otro Dios que sea como el nuestro. Primero, porque nuestro Dios está vivo. Y segundo, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Con esas características ya tenemos un Dios que sí tiene todo el poder para cumplir entonces su pacto y su misericordia. Pero esto va a ser dirigido al pueblo o a los escogidos que le aman y guardan sus mandamientos. No hay ningún compromiso de Dios con aquellos que no son sus hijos. Y de hecho, mire el versículo 10. No está dentro de la lista, pero aquí para aclarar este tema. Y da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, en este caso, Mahatma Gandhi queda completamente obsoleto frente a esta verdad que la Biblia nos enseña. Nos enseña entonces que Dios va a guardar sus mandamientos con respecto
va a guardar su pacto y su misericordia con respecto a los que le aman y guardan sus mandamientos, pero dará el pago en persona a aquellos seres humanos que le aborrecen. Y dice claramente de qué manera va a dar el pago, destruyéndolos, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Muchas veces vemos prosperar a los malos, y eso el Salmo 37 nos explica claramente qué significa la prosperidad de los malos, y también en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Entonces, básicamente, cuando muchas veces vemos que los malos prosperan, no es porque Dios no sea justo, sino que, dice la Biblia, Dios lo está reservando para una condenación mayor. Entonces, nuestro Dios es Dios fiel, pero ahí dice claramente a quién va a ser fiel y cuál es la condición que tiene para ser fiel. Entonces, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de este Dios fiel? Vamos a ir a Primera de Pedro 4, versículo 19. Aquí dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro, dándole ánimo a los hermanos, esta carta fue dirigida a los que estaban desterrados de su tierra de origen y que estaban allí en la diáspora predicando el Evangelio. Era la iglesia que había sido perseguida. Y en estas dos cartas el apóstol Pedro jamás habla de tranquilidad para los creyentes, sino que más bien les manda una carta de ánimo y que todo aquello que estaban sufriendo tenían que regocijarse en sus sufrimientos porque el Señor Jesucristo había dado para nosotros ejemplo de padecer tanto sufrimiento y persecución. Entonces, aquí este versículo es importante entender de modo de los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, no siempre vas a estar en paz. En esta tierra, cuando tú haces la voluntad de Dios, lo más probable es que vayas a padecer. ¿Por qué? Porque en esta tierra todo está propiciado para que tú no creas en Dios, para que tú no le obedezcas a Él. Entonces, cuando hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, ese alguien, tarde o temprano, va a sufrir, va a padecer. Ahora, cuando estás en esa condición de querer amar a Dios, vivir conforme a sus mandamientos, vivir conforme a su voluntad y padeces, tienes aquí una promesa. Encomienden sus almas al fiel Creador. Y el apóstol más encima los anima a que hagan el bien, que sigan perseverando en la fe. Entonces, el fiel creador se le nombra aquí a Dios. Y también entendemos en este versículo que para creyentes que quieren ser fieles a Dios, la expectativa de una vida tranquila y pacífica no debería ser más que una excepción, porque lo más probable es que en este mundo tengamos aflicción, de acuerdo con lo que el mismo Señor Jesucristo determinó en su palabra. Dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se describe la fidelidad de Dios en las siguientes escrituras que vamos a revisar? ¿Cuáles son las verdades que se comunican a través de cada descripción? Vamos a viajar por la Biblia al Salmo, libro de Salmo, y vamos a ver en el Salmo 36 y en el versículo 5. Entonces, allí dice claramente, Salmo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí tenemos un lenguaje completamente figurativo, donde nos indica esta parte de este salmo, que la misericordia de Dios para nosotros que estamos pegados en la tierra
Si llega hasta los cielos, es inalcanzable medir. No se puede medir la misericordia de Dios. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, o sea, tampoco se puede medir. Esa característica de Dios se llama inmensurable. Inmensurable es su fidelidad y su misericordia. Entonces, vamos a tratar de responder las preguntas. ¿Cómo se describe la fidelidad de Dios? Aquí se describe de una manera que para nosotros es infinita. ¿Cuáles son las verdades que se comunican a través de cada descripción? Cuando la fidelidad de Dios es infinita, estamos diciendo, como dijimos al principio, que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Claro, con la única condición que esto lo va a hacer sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, no sobre todo los seres humanos, sino que aquellos que Él ha escogido para su salvación. Entonces, en ese aspecto, no podemos pedir que Dios sea fiel con los incrédulos, con los que son infieles a Dios, con los que aborrecen a Dios. No podemos pedir que Dios sea fiel con ellos. Muchas veces equivocamos en nuestra oración pidiendo a Dios que tenga misericordia y que bendiga a este o a este otro familiar que yo amo mucho y que a lo mejor es muy bien intencionada nuestra oración, pero Dios en su fidelidad la va a manifestar sobre sus hijos. Los que no son hijos de Dios reciben una misericordia que es general y que entendemos que la bondad de Dios es para toda su creación y para todas las criaturas, pero no podemos pedir que Dios sea fiel a los incrédulos. No. Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, y de la misma manera les cae lluvia y Dios propicia la vida para todos los seres. Pero eso podríamos llamar una misericordia general, pero con comunión y con respecto a sus promesas, solo con aquellos que le aman. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta a la hora de nuestra oración. No vamos a pedir a Dios algo que Él no va a estar dispuesto a hacer, porque Él va a tener comunión solamente con aquellos que le aman. Vamos a viajar al Salmo número 100 y vamos a ver allí el verso 5. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este caso, ya no está llevándonos a una situación de que no vamos a poder medir en el sentido, podríamos llamar físico. Tomar una wincha y medir hasta los cielos o hasta las nubes no nos es posible. Y aquí ocupa otra forma de plantear la misericordia de Dios y la bondad de Dios y la verdad de Dios. Es por espacio de tiempo. Y aquí está hablando de conceptos como para siempre y por todas las generaciones. Entonces, podemos enfrentar aquí a la fidelidad de Dios va a ser para siempre, en espacio de tiempo para siempre, tan amplia que llega hasta los cielos y hasta las nubes, y en cuanto a la cantidad de tiempo, siempre, siempre va a estar dispuesto Dios a ser fiel a lo que Él ha prometido. Y su verdad, entonces, por todas las generaciones. Allí claramente nos está mostrando de qué manera Dios está siendo fiel para con nosotros. Salmo 146. Salmo 146 y vamos a ir en este salmo al versículo 6. Entonces dice claramente, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, guarda verdad para siempre. Guarda verdad para siempre. Es importante fijarnos o detenernos a que la fidelidad de Dios entonces está siendo en este caso representada por su verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad de Dios está revelada a través de las Escrituras. En las Escrituras encontramos entonces sus promesas. Y por eso que sus promesas, todas las promesas que Dios ha dado son verdad. Entonces, que guarde verdad para siempre significa que Él va a ser fiel para siempre.
Entonces, ¿quién va a ser fiel para siempre? Dice el contexto, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Entonces, allí está describiendo quién es el que va a ser fiel. No podemos tener fe en alguien que no tenga poder para cumplir sus promesas. Siempre lo que resulta de la verdadera fe, de la fe bíblica, va a ser sobre alguien que tiene mayor poder que nosotros, que tiene poder para prometer y cumplir lo que él promete. Y como hemos dicho anteriormente, lo va a hacer sobre su pueblo con el cual tiene comunión. No tiene ningún compromiso Dios con los que no le aman, con los que le aborrecen, con los que son infieles, con los que son incrédulos, no tiene ningún compromiso. Dios tiene compromiso de fidelidad con su pueblo, nada más. Entonces, es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de su carácter, sino también depende de su poder y también de su inmutabilidad. Dios no cambia. Eso es lo que nosotros puede darnos un asunto de esperanza y también de tranquilidad completa, porque Dios no va a cambiar. Claro, nosotros sí cambiamos y de repente somos infieles a Dios. Yo diría que más infieles que fieles, pero Dios en su misericordia no cambia. Es por eso que podemos decir con regocijo que nuestra salvación está asegurada, no por lo que bien nosotros nos comportemos, sino que es el resultado de la fidelidad de Dios. Dios la prometió, entonces Dios la va a dar. O Dios ya la otorgó y no te la va a retirar. Ahora, ¿eso da paso a que nosotros vivamos como queramos? De ninguna manera, de ninguna manera. Es imposible entender así las cosas. Básicamente, ¿por qué? Porque si Dios es fiel para con nosotros y guarda su misericordia, lo único que yo pudiera ver que nosotros podríamos retribuir a Dios es el hecho de amarle guardando sus mandamientos. Es como obvio y eso se llama comunión. Ahora, si tenemos comunión con Dios, si tenemos una buena comunión con Dios, eso implica directamente en que vamos a tener una pésima comunión con el pecado. Pero los dos no, porque Dios es excluyente. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros nos autoengañamos pensando en que aún podemos cultivar nuestros pecados y así y todo, Dios va a ser fiel con nosotros, eso está completamente errado, errado completamente. O somos sus escogidos y vamos a ser transformados por su gracia. Y esa gracia nos va a llevar a la santificación. Y la santificación no es una situación de que si acaso tú quieres, lo puedes hacer. No, la santificación es parte de lo que podríamos llamar la consecuencia de la fe salvadora. Es imposible pensar de que alguien que haya nacido de nuevo no vaya a ser santificado. Eso es imposible. No podemos pensar toda la vida en que la carne es débil cuando eso no es una justificación para poder dar rienda suelta a nuestros sentimientos egoístas, sino que más bien es una advertencia que el Señor da para que entonces tengamos que reaccionar sobre eso, trabajar velando y orando para no entrar en tentación. Esa es una cosa que es obvia. No podemos justificar lo que Pablo tampoco justificó en las Escrituras. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que han muerto al pecado, entonces, ¿cómo van a seguir viviendo en el pecado? Eso es obvio. Si han nacido de nuevo, se supone que en el vivir para Dios, mueres para el mundo, mueres para el pecado. Se supone que es así. Y el proceso de santificación es aquello que va a producirse para que nuestra posición delante de Dios sea también en la vida práctica de todos los días. Entonces, por su inmutabilidad, entonces no hemos sido consumidos.
No porque no lo merezcamos muchas veces, sino que por su inmutabilidad. El hecho de que Dios no cambia. Un Dios de poder limitado sería restringido en su poder para cumplir sus promesas. Ese es un Dios, obviamente, que no existe. Un Dios mutable, un Dios que cambia, podría cambiar de opinión con respecto a lo que Él ha prometido. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras acerca del poder de Dios y su naturaleza inmutable. ¿Es capaz Dios de cumplir todo lo que ha prometido? ¿Cambiará Dios de opinión en respecto a lo que Él ha prometido? Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios al Salmo 135 y vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, allí con minúsculas, y básicamente todo aquello que no se refiere a su propia persona va a ser con minúscula, porque esos son dioses para la imaginación de los seres humanos, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios, debido a que nuestro Dios está vivo y todos los demás que se llaman dioses no existen, no están vivos, son solamente imaginación de los hombres. Entonces, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Mire esta afirmación en este salmo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? ¿Dónde Dios gobierna? ¿Dónde Dios hace lo que Él quiere? ¿Solamente en los cielos? Aquí dice, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios es absolutamente rey soberano en todo rincón de lo que Él ha creado. En toda su creación Dios gobierna, no solamente en los cielos. Entonces, más encima dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Esa es una afirmación diciéndonos que Dios tiene poder ilimitado y que ni siquiera va a consultarle a nadie. Todo lo que Él quiere lo va a hacer y listo. Ahora, la afirmación del Salmo dice que Jehová es grande y que el Señor nuestro es mayor que todos los dioses que no viven, que solamente son imaginación de los hombres. Así todo, algunos le atribuyen algún poder a alguna deidad, pero nosotros tenemos el único Dios verdadero. Por eso que nuestra fe vence al mundo y es por sobre todas las cosas mucho mejor de lo que todo el mundo puede ofrecer. O sea, no hay Dios en esta tierra que tenga alguna validez delante del único Dios verdadero. Entonces, ¿Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido? Según este versículo, absolutamente sí. No podemos dudar de su capacidad. Y más encima, revela en su palabra de todo lo que Jehová quiere, lo hace. No me va a pedir permiso a mí, no le va a pedir permiso a nadie. Ahora, cuando Dios hace alguna de sus obras que a nosotros no está dentro de nuestras expectativas en relación a nuestras vidas, lo mayormente que hacemos es juzgar la obra de Dios diciendo, ¿por qué a mí? Es increíble, pero nos cuesta aceptar que Dios quiera hacer algo que a mí no me gusta, porque creemos todavía, imaginamos que nosotros somos el centro de todo para Dios. Dios está desvelado en poder hacernos ricos, sanos y prósperos para mucha gente. Y esa idea se quedó en la retina de muchos evangélicos, pero no hay nada más lejos de la realidad con respecto a Dios. Dios hace sus obras y todas las obras que Dios hace, las hace para su gloria, no para nosotros. Para nosotros su misericordia. Sabemos que toda obra que Dios hace, y entendemos así porque las escrituras así lo dicen, en su grandeza y majestad, el Rey del universo tiene una cualidad dentro de lo que es amor, que pronto lo vamos a ver, Dios es amor, y tiene dentro del amor uno de los pilares que sostienen el amor de Dios es la benevolencia,
que es la capacidad de Dios de hacer todas sus obras para su gloria, bendiciendo a todas sus criaturas. Pero todo lo que se hace en cada rincón de este universo es para la gloria de nuestro Dios. Absolutamente. No podemos entender el asunto de otra forma. Entonces, porque la Biblia sí lo describe. Vamos a ir ahora a un profeta llamado Isaías y vamos al capítulo 14 y vamos a revisar los versículos del 24 hasta el versículo 27. Y aquí dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, Dios ni siquiera lleva a un consejo de asesores sus decisiones. Jehová de los ejércitos juró, o sea, ¿por quién juró Dios? Por sí mismo, no hay nadie más grande que él. Entonces él jura por sí mismo, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Aquí entonces, ¿qué opinión me resta tener de las obras que Dios hace? Ninguna. Dios hace sus obras y no me pide permiso a mí, no me deja que yo sea su consejero. ¿Qué pudiera yo aportarle a Dios? ¿Qué pudiera yo enseñarle? Entonces, ¿qué es lo que dice que va a hacer? Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta es la mano extendida sobre las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, aquí tenemos claramente descrito el hecho de que cuando Dios determina algo, no hay quien pueda torcer el decreto de Dios. Entonces, ¿es capaz de Dios de cumplir sus obras, de cumplir inclusive ni siquiera lo que Él haya dicho, sino que lo que Él ha pensado inclusive? Dios piensa y listo. Él lo determinó en sus pensamientos. No lo lleva ni siquiera a un consejo. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién pudiera detener la mano de Dios? ¿Quién pudiera entonces decir, yo voy a orar de tal manera que Dios va a tener que rendirse a mis peticiones? ¿Quién hará retroceder la mano extendida de Dios? ¿Pudiera yo, con mi oración, hacer un gallito con Dios, haciendo que Él cambie de idea? Aquí dice claramente que no va a echar pie atrás en lo que Él piensa inclusive. Entonces, para mucha gente esto desarma su oración y dice entonces, ¿para qué oro si ya Dios tiene todo determinado? La oración obviamente nunca ha sido para hacer que Dios sea nuestro sirviente, jamás ha tenido ese diseño. La oración es el instrumento por el cual Dios nos ofrece su comunión para poder modificar nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestros deseos de nuestro corazón, para que sean sujetos a los deseos de Dios. Para eso sirve la oración. No para cambiar a Dios, sino que realmente debo cambiarme a mí mismo. De eso se trata. Para poder entonces aceptar lo que Dios ha determinado. Su mano extendida, nadie la va a hacer retroceder. Eso es absolutamente claro. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta verdad? ¿Hay algún versículo que nos pueda ayudar aquí? Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y en el versículo 11. Entonces, Pablo escribiendo a los hermanos de Efeso, entonces le dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tremendo.
este versículo maravilloso porque nos confirma el hecho de que Él nos ha escogido, predestinado, porque si no hubiese sido de esa manera, si yo no hubiese sido considerado en el designio de su voluntad para esta salvación, por mi parte, jamás hubiera yo escogido a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba absolutamente depravado, era enemigo de Dios por naturaleza, sin ninguna posibilidad de escuchar, atender, amar, ni obedecer a Dios, porque estaba completamente muerto en delitos y pecados. Entonces, en este versículo manifiesta el hecho de que Él, lo que Él ha determinado, lo va a hacer. Si Dios ha determinado salvarme, va a tener compasión de mi vida y me va a salvar. Gloria a Dios. Entonces, aquellos que no se salvan, ¿es responsabilidad de Dios? No, no es responsabilidad de Dios. Básicamente porque Jesucristo describe qué es la condenación y dice claramente, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La responsabilidad humana. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, ¿por qué? Porque la luz daba a conocer sus obras y sus obras eran malas. Eso está en San Juan capítulo 3. Entonces, aquí está manifestando el hecho de la fidelidad de Dios de tener a alguien determinado para algo y cumplir el propósito de su voluntad solo porque Él es Dios. No por mérito de la criatura, porque claramente nos dice que nosotros no éramos lo mejor del mundo, no éramos ni muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos entendidos, ni muchos fuertes. Particularmente mi testimonio está allí en Primera de Corintios cuando dice y describe quiénes son los escogidos de Dios. La es del mundo, lo menospreciado, la escoria de este mundo escogió Dios para glorificar su nombre sobre aquellos que no tenían ninguna razón para poder vivir. Gloria a Dios. Entonces, Dios y sus promesas no cambian nunca. ¿Y en dónde vamos a encontrar base bíblica para esta verdad? Vamos a ir a Salmos. Recorrimos aquí Salmos siempre. Salmos es una riqueza tremenda. Entonces, Salmo 102. Llegamos a Salmo 102, están los versículos 25 hasta el 27 y vamos a leer. Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Quién? Nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero, dice Jehová, tu Dios, el que hizo todo lo que existe. Entonces, cada vez que vemos algún ataque con respecto a nuestro Creador, entonces estamos tratando de hacer que Dios no sea Dios, pero obviamente todo aquello ha quedado demostrado básicamente por términos de observación científica, que no es posible creer que esto haya sido fruto de la casualidad, como dicen algunos, porque es imposible, no hay ninguna probabilidad que así sea. Sería como para aquellos que conocen de un poco de construcción, sería como que si yo pudiera tener un camión betonera muy grande y echar adentro palos, clavos, y echar adentro cemento, arena, y echar adentro también planchas para el techo, y eso yo pudiera poner allí, lo revolviera entero, y le pudiera poner un explosivo con tal de que todo esto saliera así como de adentro del camión y el resultado fuera un edificio hermoso. Sería tan ridículo pensar así. De la misma manera, es ridículo pensar que este mundo se hizo solo. Es de la misma manera. No es fruto de la casualidad. Dios fundó los cielos y la tierra, son obras de sus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Quién va a permanecer? El Creador. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuestro Dios es Dios eterno
que permanece sin cambios, no crece, no se gasta, no se cansa, no aprende porque ya Él es perfecto. Entonces, ni los años van a hacer que Dios se acabe, ni tampoco sus fuerzas van a disminuir. ¿Por qué? Porque aquel que fundó el cielo y la tierra tiene el mismo poder. Todo el poder es y le pertenece al Creador. Entonces, es imposible pensar de otra manera con respecto a nuestro Dios. Ah, hay otros dioses, obviamente, que no tienen estas características y de ninguna manera estos dioses se van a comparar al nuestro, jamás. Entonces, Malaquías, vamos a viajar a Malaquías. Malaquías es un libro que está casi, es el último del Antiguo Testamento para nosotros. En el versículo 6 de Malaquías, allí dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí está. Este versículo dice claramente, si muchas veces estamos un poco deprimidos porque nos hemos dado cuenta de que Dios es santo y que nosotros no lo somos, y nos preguntamos entonces por qué Dios no me ha hecho pedazos, por qué Dios no ha mandado un rayo y me parta en dos. No puede hacer, pero aquí dice claramente, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, oh iglesia, oh pueblo mío, como usted quiera poner ahí, no habéis sido consumido. El carácter de Dios es inmutable, eso lo dijimos hace un rato atrás, y Él no cambia con respecto a sus promesas, no por los méritos del objeto de sus promesas, que somos nosotros, sino por el mérito de su majestad, el Rey del universo. Básicamente es eso. La calidad que tenemos de Dios es una calidad maravillosa. Entonces, Dios no cambia. En las escrituras se, se encuentran cuatro y muy importantes pruebas de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su creación. Aquí estamos adentrándonos entonces en la fidelidad de Dios y cuáles son las pruebas claras en las escrituras acerca de esta fidelidad. Primero, Dios ha hecho pactos, los pactos de Dios. Segundo, la palabra de Dios es una prueba fehaciente de su fidelidad. Tercero, las obras de Dios también. Cuarto, la venida del Hijo de Dios es también prueba de su fidelidad. Las cuatro son pruebas de su fidelidad. Y vamos a entonces abordar una por una, una por una. Vamos primero con los pactos de Dios como prueba de la fidelidad de Dios. Los pactos de Dios, la palabra pacto proviene de un verbo latino que se llama convenire. Con, que es junto, más venire, que es venir. Entonces, convenir, ese es un pacto. Vamos a convenir este contrato. Siempre el convenir significa que hay más de una persona haciendo un contrato. En las escrituras, entonces, la palabra pacto proviene de la palabra hebrea berit en el Antiguo Testamento y diateque en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de los pactos de Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla. Según las siguientes escrituras, vamos a estudiar entonces cuán fiel ha sido Dios a los pactos que Él ha hecho. Haciendo un paréntesis, sería bueno a lo mejor hablar acerca de los pactos de Dios. Lamentablemente en estos tiempos han habido hombres que no han tenido ningún escrúpulo para poder engañar a los que son incautos, diciéndoles que ellos pueden pactar con Dios para entonces obligar a Dios que haga lo que ellos están pidiendo. Y claro, de esta manera venden su mentira y dicen, si tú pactas a través de la entrega de un bien o bien de dinero para mi ministerio, eso es lo que dicen estos estafadores, realmente son unos hijos del diablo,
Entonces, de esta forma tú vas a obligar a Dios a que cumpla sus promesas. Mire, si hay algo que es importante entender, que cuando hace Dios un pacto, no participa ninguna condición humana en ninguno de los pactos que Dios ha hecho, porque todas las promesas que Dios ha hecho, Dios las ha hecho de manera unilateral y dice que las va a cumplir y las cumple. Él no está condicionando esas promesas al comportamiento humano, no está condicionando al hecho de que el hombre le tenga que pagar o devolver de alguna manera, porque Dios es dueño de todas las cosas, es dueño de todo lo que existe, y Él hizo el oro y la plata y todos los metales preciosos, Él los hizo. Entonces, no es posible que el ser humano piense de alguna manera que le va a otorgar a Dios algún bien que Dios no tenga. Por favor, Dios es dueño de todo. No creamos en las estafas de los hombres que no tienen ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna, eh, nin- no tiene escrúpulos para engañar a las personas, lamentablemente. No podemos seguir creyendo en ese tipo de estafas. Entonces, tenemos que hablar de pactos y hablamos de un Dios que Él es el que pacta las cosas. Dios es el que determina de qué manera va a hacer sus promesas. Eso es una verdad. Entonces, vamos a ver cuán fiel Dios ha sido sobre lo que Él ha prometido. Y para ello vamos a viajar al libro de Deuteronomio, y vamos a viajar al capítulo 7 de Deuteronomio y al versículo 9. Versículo 9 está aquí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Delante, al principio de la clase lo leímos. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cómo podríamos nosotros entender cuán fiel Dios ha sido a los pactos que Él ha hecho, o sea, a las promesas? Aquí dice claramente que Dios guarda el pacto y la misericordia. Y no es necesario que pongan más explicación, porque ya es absoluto allí. Entonces, sí que hay condiciones para que Dios sea fiel, como dijimos a un principio, y las voy a reiterar. Hay que tener que observar el resto como la condición, porque esto de que guardar el pacto de la misericordia va a ser dirigido a quienes, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y ahí también tenemos una cosa importante que entender. Siempre desde un principio, el amor hacia Dios se manifiesta a través de guardar los mandamientos. Y sobre estos que son sus escogidos, su pueblo, entonces sobre ellos va a ejercer su fidelidad hasta 1000 generaciones, o sea, por siempre y para siempre, de ninguna otra manera. Eso es la verdad. Dios ha sido fiel para siempre con respecto a lo que Él ha prometido, pero sobre los que son sus hijos. No tiene compromisos con ningún hijo del diablo, con nadie que no sea fiel a Dios. Y lo voy a reiterar acá, porque el versículo 10 nos deja muy claro, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, si no, y no se demora, con el que odia en persona, le dará pago. Eso es Dios. No es el Dios de Mahatma Gandhi, no, porque Mahatma Gandhi tenía en su imaginación un Dios que no existe. Nuestro Dios es así, y yo no voy a decir una cosa que Dios no ha dicho, no voy a defender a Dios. Dios es así, está autorrevelado de esa manera, y yo tengo que transmitir la verdad de Dios. Eso es una cosa que no voy a transar. Lo que Dios es, así es. Y a quien le gustó, bien. Y si no le gustó que Dios sea así, lo siento. Yo no voy a modificar a Dios de ninguna manera, porque Dios está así revelado en su palabra. Entonces, se nos va a terminar
pero voy a reabrir la sesión. No se vayan, por favor. Vamos a volver en unos minutos.